Y estoy grabando sin ruido. El webinar que voy a presentarles es bastante corto. Vamos a estar hablando sobre qué está sucediendo en el mercado y cuáles son las razones por las que estamos viendo lo que está pasando hoy en día en la bolsa. Esto es bastante importante de entender, ya que nos va a dar una luz muy clara de qué va a pasar en el futuro, especialmente en países de la región de Latinoamérica, más que nada América del Sur. Vemos mucha volatilidad en las monedas del peso colombiano, el sol peruano, el peso argentino, el real brasileño. Vemos mucha volatilidad en todas esas monedas y a esto se le llama mucho movimiento, un movimiento muy fuerte que están teniendo muchas monedas en nuestra región. Y esto está siendo afectado gracias a lo que está sucediendo en Estados Unidos, por todo el movimiento que el mercado está ejerciendo. Este webinar se va a dividir en dos partes. Primero, vamos a hablar sobre índices bursátiles. Les voy a explicar lo que son índices bursátiles y vamos a hablar también de materias primas. ¿Por qué va a ser dividido de esa manera? Porque los índices bursátiles nos van a dar una idea de hacia dónde se dirige la economía global. Y segundo, las materias primas, porque todos los países del mundo y mayormente América Latina son grandes exportadores de materias primas. Y eso nos afecta a todos en el continente. Yo estoy en este momento en Guayaquil, Ecuador, y es un placer para mí dirigirme a todos ustedes. Muy bien, vamos a comenzar. Lo que ustedes ven ahí en la pantalla, si pueden ver mi pantalla, dice US 10-year bonos, las notas del tesoro a 10 años en español. Está a un valor que dice 2.92% y una variable ahí o una flechita roja hacia abajo que dice menos 0.048. ¿Por qué utilizo este indicador? Este indicador me da a mí una idea de hacia dónde se está moviendo el dinero y por qué los hombres más ricos del mundo están moviendo el capital que tienen para enriquecerse más o enriquecer ciertos sectores y dejar pobre a otro sector. Y esto es algo importante que hay que entender. Cuando nosotros queremos analizar el mercado y queremos hacernos preguntas tales como ¿por qué Donald Trump está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué Enrique Peña Nieto no hace nada con respecto a algunas cosas que están pasando en la economía? ¿Por qué el TECLAN es tan importante para la región de América Latina? También por qué lo que está sucediendo en Brasil y lo que está pasando en Argentina importa tanto para nuestra región. Es importante entender esta parte. Cuando el dinero se mueve, esto hace que haya mayor riqueza en un sector y menor riqueza en otro sector. Por decirlo en un ejemplo. Imagine usted en su mente un reloj. El reloj tiene 12 números. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 12. Ahora, en su mente, imagine que tiene, en el número 1, tiene el oro. En el número 2, usted va a tener el petróleo. En el número 3, usted va a tener el cobre. Y así, por decir algunos ejemplos. El dinero se va a mover de un sector a otro, pero no se va a mover en orden cronológico como nosotros lo vemos o lo entendemos. No, el dinero se va a mover de acuerdo a la necesidad que haya en el mercado. En este caso, nosotros vamos a ver cómo el dinero se mueve de un sector a otro y cómo esto tiene un efecto riqueza para un sector y efecto pobreza para otro. En este caso, aquí, en los bonos a 10 años, nosotros podemos ver estos títulos. Alguien me está rayando la pantalla. Esto es así. Alguien me está borrando la pantalla. Pues, muy bien. Aquí, nosotros vemos algo interesante. Los bonos a 10 años están teniendo un incremento en su valor, aunque ven una tendencia bajista
en el diario. D, lo que usted está viendo ahí dice D1 significa, la D significa diario, el M significa mensual y la Y, D significa anual. Aquí, por ejemplo, lo voy a poner en un año. Al ponerlo en un año vamos a ver una tendencia desde septiembre de 2017 bastante alcista. Si yo lo pongo en todo, vamos a ver una curva bajista a largo plazo, pero desde esta fecha del 2016 a 1.54 el precio solamente ha subido. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que a partir de esos momentos el dinero tuvo que comenzar a moverse. Y cuando el dinero se mueve, recuerde que hay otros sectores que se empobrecen. Para esto, le voy a mostrar una plataforma que se llama MetaTrader 4, que es una plataforma bastante común que se utiliza en los mercados financieros actualmente. Voy a bajar esto para que lo podamos ver mejor. Muy bien. Si se ve mi pantalla, por favor, en el chat, si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento y preguntar sin ningún problema. Aquí estamos viendo un índice estadounidense que se llama Dow Jones. Estos son los futuros sobre Dow Jones, lo que estoy presentando aquí. Ya les voy a explicar en otro webinar lo que significan esas palabras que se nos hacen hasta cierto punto un poco complejas. Esto significa que la salud estadounidense o la salud de la economía estadounidense tiene alzas y bajas. En este caso, si yo borro todo lo que tengo aquí, saco todo de la pantalla y puedo ver que el mercado ha hecho esto. Voy a hacer esto un poco más grande. Voy a hacer otro webinar explicando cómo funciona esta plataforma para que ustedes puedan entender. La bolsa comienza a bajar. Luego hace este efecto, rebote, luego hace este efecto bajista, o sea, baja, y de ahí hace este efecto acá arriba que lo estamos viendo. Posiblemente el mercado o el índice americano haga este efecto hacia acá abajo, que es lo que posiblemente veamos a largo plazo. Ahora, ¿por qué se indica esto? La economía estadounidense en estos momentos necesita mayor trabajo, necesita mayores trabajadores, necesita mejores sueldos y necesita... Es que tú mañana dijiste que vienes a estar a las 10, yo no estoy guiando, entonces no lo hacer. El dinero de un sector tiene que necesariamente entrar a otro. Esto significa que el dinero de un lado tiene que moverse hacia otro lado. Esto hace que las compañías inviertan más dinero en ciertos productos o ciertos sectores, mientras que dejan de invertir en otros sectores. No sé si a ustedes, los que están viendo y verán este video, les ha llamado la atención de por qué, si hay alguna crisis, si está pasando cosas fuertes a nivel mundial, ¿por qué los hombres más ricos del mundo se siguen haciendo más ricos? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué los ricos se hacen cada vez más ricos? ¿Y por qué los pobres se hacen cada vez más pobres? ¿Por qué la desigualdad es tan fuerte? Y según he leído en algunos informes, la región más desigual del mundo es Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hay los más grandes índices de pobreza en todo el mundo, según lo indica el Banco Mundial. No creo que sea así, pero eso es el informe que ellos han publicado. Muy bien. Hay que entender algo interesante. Esto que ustedes ven aquí es un índice. ¿Qué es un índice? Esto te indica, este movimiento que ustedes ven aquí, esto te indica a través de una plataforma digital como la estoy usando ahora, te indica cómo se está moviendo el mercado, qué está pasando en este momento en Estados Unidos. ¿Por qué los hombres más ricos se vuelven más ricos y por qué los pobres se hacen más pobres? Y aquí está una de las respuestas más grandes del por qué sucede esta situación. Voy a utilizar unas flechas en esta plataforma. Aquí ustedes la pueden ver que está en inglés y voy a utilizar este tipo de flechas. Aquí, por ejemplo, voy a hacer esto más grande para que usted lo pueda ver mejor.
esta flechita de aquí me está indicando algo muy interesante y esta flechita de acá también me está mostrando algo muy interesante. Estoy tratando de que esta conferencia tenga un lenguaje muy sencillo. Si usted no me entiende, por favor, pregúnteme, porque es bastante complejo este tipo de entrenamiento. Muy bien. ¿Qué podemos ver aquí nosotros? Este tipo de movimiento que se lo ve aquí como algo muy pequeñito, usted dirá, ¿pero qué es eso? ¿Y eso con qué se come? ¿Cómo funciona lo que usted me está diciendo? Esto que usted ve aquí es una tendencia. Esa tendencia me está dando a mí o le está dando a usted una idea de hacia dónde se va a mover el mercado o hacia dónde se va a mover el dinero. En este caso, cuando nosotros calculamos, lo vemos así. ¿Qué sucedió, por ejemplo, aquí, en esta área, donde está esta flecha? ¿Qué sucedió acá? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que hizo que el mercado tuviera este retroceso que vemos aquí? Así, en esa flecha. ¿Qué pasó? Pasa lo siguiente, y le voy a escribir aquí en texto para que usted lo pueda ver y lo pueda analizar. El dinero va saliendo. Como punto número 1. Y uso la plataforma de forma directa para que usted pueda familiarizarse un poco con una plataforma de negocios. Primero, el dinero va saliendo. ¿Por qué la bolsa tiende a tener ese tipo de movimientos que son inversos? Porque el dinero va saliendo. Primero, si usted ve esto así, usted ve que esto se está estabilizando. Aquí, por ejemplo, el dinero está haciendo lo mismo. El dinero está saliendo. ¿Qué significa? Que yo voy a mover el dinero de este indicador o de este sector o de esas compañías y lo voy a poner en otro sector. ¿Por qué les mostré los bonos desde el principio? Porque los empresarios y las empresarias más grandes del mundo, ellos hacen lo siguiente, ellos mueven el dinero que tienen en la renta variable. ¿Qué es la renta variable? La renta variable es el movimiento que se produce por la volatilidad o por una cotización. En este caso, si yo tengo la acción de Facebook o la acción de Google, la acción de Apple, la acción de, póngale el nombre usted, HP, Hewlett Packard, póngale iPhone, póngale el nombre que usted desee. Todas esas compañías cotizan en bolsa, las que les acabo de mencionar, y todas ellas, al unirlas, forman las 30 compañías más grandes de Estados Unidos. Y eso hace que por eso esto se llame DJ30. ¿Por qué? El nombre de este indicador de este índice bursátil es DJ30. Significa que son las 30 compañías más grandes de Estados Unidos en un solo movimiento. Y como son las 30 compañías más grandes de Estados Unidos, aquí encontramos muchas cosas. Encontramos sector petrolero, por ejemplo. Encontramos el sector minero. Encontramos el sector de tecnología, en este caso Facebook, en este caso Google. Encontramos a Alphabet, que es parte de Google. Encontramos también compañías como Tesla. Encontramos compañías como British Petroleum, encontramos ExxonMobil, encontramos a Johnson Johnson. Son compañías muy grandes que son las que cotizan aquí. Y encontramos bancos estadounidenses como JP Morgan Chase, encontramos también Bank of America, etcétera. Encontramos muchas compañías, las 30 compañías más grandes de todo Estados Unidos están dentro de este índice. Cuando usted ve este tipo de movimientos, y todo el mundo dice, la bolsa subió, wow, ¿por qué subió la bolsa? ¿Qué hizo que subiera la bolsa? Es la pregunta. Y una de las más grandes respuestas es la que yo le estoy dando aquí. Primero, el dinero va saliendo. Cuando usted cree que la bolsa está bajando y bajando y bajando y bajando con fuerza, porque está saliendo, es lo inverso. El dinero está entrando cuando la bolsa baja.
Esto es algo que hay que entender y se lo voy a poner aquí como segundo punto. El dinero entra cuando la bolsa baja. Esto es algo muy importante que hay que entender. El dinero entra cuando la bolsa baja. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque a los hombres más ricos del mundo les interesa encontrar precios cada vez más bajos para ellos poder comprar. Y es lógico, ellos colocan todo el dinero que tienen en 1, 2, 3, 10 o 100 compañías y a través de eso, pues ellos pueden obtener muchos beneficios. Pero no lo van a hacer de un día para otro. Eso lo van a tener en 2, 3, 5, 10 años. Como las inversiones que hace Warren Buffett, uno de los inversores más grandes del mundo, tiene desde hace más de 20 años acciones de Coca-Cola, la compañía que la mayoría de nosotros conocemos, o todo el mundo prácticamente, no se ha deshecho, o sea, no ha dejado esa posición, no se ha deshecho de esas acciones, todo lo contrario, ha aumentado más la compra de acciones. Hace unas semanas, si mal no recuerdo, Warren Buffett anunció la compra de 70 millones de acciones de la compañía que produce iPhone, de Apple, perdón. 70 millones de acciones significa que esto que está aquí bajó, el dinero bajó y aquí se posicionó y comenzó a comprar. ¿Qué sucedió en el índice de tecnología? Porque esto se divide. Aquí tenemos el índice de tecnología. El índice de tecnología, como lo vemos aquí, que es el Nasdaq, comenzó a subir. El precio baja, por aquí compra Warren Buffett, por acá, y el precio comienza a subir. Así se mueve el mercado. Los hombres más ricos del mundo tienen esa lógica. Mientras hagan más bajar el mercado, más barato quieren comprar. Y aquí hay un detalle que es lo que quiero pausar. Por interno, por mis redes sociales, me han preguntado por qué, si el mercado está bajando, el dólar cada vez se pone más caro. Y eso no es cierto. El dólar no está cada vez más caro. No es verdad. Lo que sucede es que los bancos centrales de distintos países de Latinoamérica están luchando con el incremento de sus propias divisas, a tal punto que no saben cómo frenar el incremento del precio de su propia divisa en el mercado internacional. En este caso, he estado observando mucho a Argentina y espero que esté Edu por aquí en este webinar. Espero que estés por aquí, amigo mío. Ya mismo te conectarás. Pero he estado observando bastante y estuve viendo que, según Macri, ellos necesitan quemar muchos dólares para poder estabilizar al peso argentino. Sin embargo, cuando el presidente Macri solicitó un préstamo al Fondo Monetario Internacional, que esa es una noticia internacional bastante conocida, Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, le solicitó a Mauricio Macri, presidente de Argentina, que aumentara el tipo de cambio entre el peso argentino y el dólar americano. Tanto así que quiere que esté a un precio de 30 pesos argentinos por dólar. Mientras que actualmente, creo, no estoy muy seguro, no he visto la cotización al cierre de hoy, está creo en 21 o 23 el precio del peso argentino frente al dólar estadounidense. Ahora, ¿cómo afecta eso a la región? Afecta en muchas áreas, porque Argentina se vuelve el segundo Producto Interno Bruto más grande de toda la región, si hablamos de América del Sur. Y al hacer este tipo de anuncios le da mucha mayor fuerza al dólar, pero no le da fuerza de volatilidad o de movimiento, simplemente de especulación. ¿Qué significa? Una especulación, para que usted me entienda, es más o menos como cuando alguien está chismeando algo. Te está dando un chisme. ¡Hey, mire la vecina! Mire lo que está haciendo, qué está diciendo! Eso es básicamente especulación, es un chisme, es un rumor.
esa especulación nosotros la podemos ver a través de una tendencia. Esto que usted ve aquí es una tendencia alcista. Si yo pongo esto desde el gráfico completo, mire usted, desde el año 2009 el índice Nasdaq ha estado subiendo con muchísima fuerza y no ha dejado de bajar. O sea, no ha dejado, perdón, de subir. Es algo importante que hay que recalcar. La economía americana se ha estado recuperando cada vez más y más y más luego de la crisis de Lehman Brothers y vemos un fortalecimiento y un crecimiento bastante fuerte en algunos sectores y depreciación en otros. Entonces, este tipo de anuncios generan especulación y esa especulación me dan una idea de hacia dónde se va a mover la economía. Y esa economía va a ser gravemente afectada. No solamente la economía propia de Argentina, sino también sus socios comerciales. En este caso, Brasil. Brasil tiene fuertes relaciones comerciales con Argentina, lo mismo Chile. Chile necesita muchísimo de Argentina y Argentina necesita mucho de Chile. Brasil necesita mucho de Argentina, lo mismo Paraguay, lo mismo Uruguay. Bolivia también es otro país afectado. Son algunos países. Recordemos que Argentina es parte del G20. El G20 son los 20 países más ricos y más poderosos del mundo. Este anuncio produjo volatilidad en el mercado. Fue bastante fuerte lo que se vio. Ahora, esto hizo que los índices, en especial los índices americanos y el índice japonés, que es este que vemos aquí, este índice japonés tuviera una fuerte especulación alcista y el precio comenzó a subir. Comenzó a subir. ¿Por qué? Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver Japón con esto? Japón tiene una fuerte relación comercial con Argentina y es muy importante entender las relaciones comerciales, lo que se llama globalización. Lo que hace uno le afecta al otro y es muy importante entenderlo. Ahora, el índice Nikkei, que es el índice donde se cotizan las 225 compañías más grandes de Japón, tuvieron un fuerte repunte o crecimiento en su valor accionario. Aquí lo podemos ver. Tuvo un fuerte crecimiento. ¿Cómo fue afectado? Este dato creó una tensión un poco fuerte en el mercado e hizo que el dinero comience a salir. Recuerde, cuando el dinero sale, ¿qué sucede? La bolsa sube. Y cuando el dinero entra, la bolsa baja. Recuerde siempre eso. Entonces, el dinero comenzó a salir. Los índices comenzaron a subir. La pregunta es, ¿por qué estoy diciendo esto? Cuando usted ve este tipo de zonas, este tipo de áreas, son las que vemos aquí, ya le voy a marcar este tipo de zonas, así, y le voy a poner un precio al lado. Ya le voy a enseñar después cómo usar la plataforma. Este precio, por ejemplo, 25.015. Si yo voy a poner otro precio. Aquí, por ejemplo, el dinero comenzó a salir. Se detuvo ahí la salida de dinero, ahí. Y ahí comenzó a entrar. Comienza, sale, y aquí comienza el precio a entrar, y aquí comienza a salir. ¿Por qué es así? Ok. ¿Por qué es así? Porque cuando vemos este tipo de movimientos, ya me quedan 10 minutos, estoy usando la versión gratuita, cuando vemos este tipo de movimientos significa que vamos a tener que hacer algo para que nuestra economía no se vea afectada. Ahora, vamos a ver el precio, por ejemplo, del oro. El precio del oro se mantiene en una zona que vemos aquí en la parte izquierda que dice 1297,11. Ahí donde tengo el puntero del mouse, donde lo estoy moviendo en este momento. El precio del oro es bastante importante, porque cuando el precio del oro se comienza a mover, bien sea hacia abajo, como vemos aquí, así, luego hace esto, significa que hay mucho dinero que se está moviendo.
Hay demasiado dinero en movimiento y eso va a producir que muchos sectores comiencen a caer. ¿Por qué? Porque el movimiento del precio del oro genera riqueza para unos y también genera pobreza para otros, porque el dinero se está moviendo. Y el oro es un activo de refugio seguro. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros vamos a tener que utilizar algún tipo de moneda o de respaldo o de algún activo para yo poder sostener mi economía. Muchos bancos centrales tienen sus reservas de oro, no todos, pero tienen mucho oro en su banco o su reserva y con eso incrementan la confianza. Ya dicen, muy bien, tenemos oro de respaldo, ustedes nos pueden prestar todo el dinero que necesiten mientras puedan pagarlo, por decirlo de alguna manera. Aquí, por ejemplo, este es el precio del oro. Si yo lo pongo en el gráfico mensual, les pido disculpas por el ruido de fondo, pero estoy cerca de un lugar un poco abierto. Muy bien, este es el precio del oro. El precio del oro desde el año 2000, como podemos ver aquí, déjenme poner aquí una línea, ahí. Si ven la línea roja que acabo de poner aquí del lado inferior izquierdo, del año 2000, el precio comienza a subir desde esa zona. Y en el lado derecho usted puede ver el precio, dice 254. ¿Hasta dónde subió el precio? Subió hasta ahí, hasta el año 2011. ¿Hasta qué precio llegó a subir? Llegó a subir hasta ese precio. 1909, como usted lo puede ver en el lado derecho, 1909,02. A partir de ahí el precio comenzó a retroceder. ¿Por qué sucedió eso? Porque había una crisis en el mercado y eso hizo que necesitáramos que haya un refugio para poder invertir en otros sectores o necesitaban un refugio para todos los activos financieros. Lo que hace que el precio suba o baje es la especulación, la compra y la venta del activo financiero. En este caso, si yo estoy viendo, gracias por la pregunta, Yossi. Si alguien tiene otra pregunta, por favor me la hace. Si yo estoy viendo que el precio está bajando o está subiendo o se está estancando, como lo vemos en esta zona de aquí, ya se las voy a enseñar. Voy a poner igualdad de precio. En esta zona, aquí va a suceder algo. Estamos en una zona donde dice 1297, el precio probablemente baje a la zona de $1000 por onza. Es muy probable que lo haga. Pero si no lo hace, también es probable que el precio llegue hasta acá arriba nuevamente, que son 1790. Ahora, ¿qué hace que se mueva el precio? Sencillo. Toda la especulación que nosotros estamos haciendo en el mercado. Todos los especuladores, las crisis financieras y los movimientos geopolíticos le dan volatilidad o movimiento al precio del oro. Por ejemplo, ¿qué está pasando en la península coreana? Kim Jong-un y Donald Trump se iban a reunir, pero no sucedió. Y voy a poner esto en una temporalidad más pequeña. Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, se iba a reunir con Donald Trump y no pasó. Esperemos que suceda. Esperemos que no se cancele esa cumbre y puedan reunirse los dos. ¿Qué sucedió? Con la reunión entre Corea del Norte y Corea del Sur, le dio tranquilidad al mercado, hizo que el precio bajara. ¿Por qué? Al ser el oro un activo de refugio seguro, los inversores van a buscar el precio del oro en caso de una crisis. Si no hay una crisis, y esto por favor entiéndase bien, si no hay una crisis como la que vimos en el 2008, como la que posiblemente veamos nuevamente en Europa con la salida de Italia de la zona euro, es probable que lo veamos, esas crisis, ese tipo de movimientos le da fuerte volatilidad o movimiento al precio del oro. Recuerde eso. Ahora, el precio del petróleo es algo también muy importante que hay que entender. El precio del petróleo es un activo o un commodity o una materia prima que lo que tiene efecto es en el sector de energía. Si usted ve lo que está sucediendo en el Medio Oriente, por ejemplo, en el conflicto árabe-israelí o el conflicto que hay
entre Hamas, que sería Palestina, con Israel por temas religiosos en sí. Si usted ve también conflictos, por ejemplo, una guerra comercial que puede haber entre China y Estados Unidos, eso le va a dar volatilidad a un movimiento, y ese movimiento va a generar especulación, lo que significa que los grandes inversores van a poner su dinero a favor o en contra de una tendencia, a favor o en contra de un activo financiero. Eso es lo que hace que se mueva el activo financiero. Si yo le pongo a este gráfico esto que se llama medias móviles o móvil average, como usted lo vea, yo le puedo poner una línea, otra línea, le puedo poner indicadores, le puedo poner lo que sea, le puedo poner una Fibonacci, le puedo poner cualquier cosa. Y eso no significa que el precio se va a mover como yo espero. No, eso simplemente es una proyección. Y esa proyección se convierte en una especulación. ¿Qué es lo que hace mover el mercado? Lo que le dije en un momento. Las condiciones geopolíticas a nivel global, las condiciones económicas a nivel global, lo que hace que las grandes decisiones del mundo sean tomadas. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero aquí lo voy a poner y con esto termino porque se me acaba el tiempo, ¿por qué el precio del petróleo cayó con fuerza en el año 2014? Y esto pasó por una razón sencilla. ¿Qué es lo que hizo Barack Obama? Barack Obama dijo cuando fue electo presidente de Estados Unidos que iba a dejar de depender del petróleo. Por lo tanto, iba a disminuir el 50% de sus exportaciones, perdón, de sus importaciones petroleras. Entonces, cuando Barack Obama hizo ese anuncio, por allá por el año 2011, el precio del petróleo estaba por encima de $100, como lo podemos ver aquí. Perdón, voy a eliminar eso. Aquí. El precio del petróleo estaba por aquí, en esta zona. Estaba en zona de $100, 105, 110, y ahí se mantuvo algunos años. El precio estuvo ahí. Pero como Obama dijo, no voy a seguir importando tanto petróleo porque no lo necesito, por eso el precio del petróleo cayó. Y lo pudimos ver una caída fuerte. Por eso países como Venezuela, Ecuador, los que pertenecen a la OPEP y los que no son parte de la OPEP, se han visto seriamente perjudicados por esa decisión. Pero la realidad es que un administrador gubernamental, como en este caso lo fue el presidente Obama, puede tomar la decisión que quiera, y si el resto del mundo se afecta, pues lo siento mucho. Es algo que va a beneficiar a su país. Él está velando, dijo esto por velar por su propio país y su economía de acuerdo a la crisis que venía desde el año 2008. Entonces, un endeudamiento enorme produjo un encarecimiento bastante fuerte. Muy bien, amigos, esto es lo que he querido compartir con ustedes el día de hoy sobre lo que está sucediendo en la economía. Si ustedes tienen alguna pregunta, les voy a dejar en mi enlace de YouTube. Ahí les voy a poner todas mis redes sociales para que ustedes me contacten si tienen alguna pregunta, algo que quieran acotar, algo que quieran preguntar. Con todo gusto yo estoy ahí para contestar cada una de sus preguntas. Ha sido un placer para mí estar con todos ustedes el día de hoy. Se despide su amigo y coach Elías Ruiz. Muchas gracias por haber estado aquí. Que tengan una excelente tarde. Y yo sé cómo son las reglas en banco, él no puede hacerlo. Pero ya hablé con él, me dijo que él quiere salir a... Si tiene alguna pregunta, la deja por aquí, por favor.